Gracias por la oportunidad que nos das de platicar contigo. Gracias a Te voy a ustedes. tratar de tú. Buenísimo. Este, Primero quiero conocerte un poquito más para que la audiencia te conozca. Gracias. Empecemos por qué es lo que te quita ahorita el sueño y qué es lo que te hace levantarte más temprano, qué es lo que te apasiona en estos instantes y tú como familia están disfrutando en estos momentos. Bueno, lo que me quita el sueño definitivamente es un pequeño bebé de 2 meses. Acabo de ser mamá por tercera vez y pues tenemos un bebé de 2 meses y fijo, ahorita estoy aquí gracias a Dios y al café, porque no puedo, pero bueno, algo cómico, ¿verdad? Pero realmente lo que me apasiona en este momento es esta generación, Ujú, definitivamente. Y eso incluye a mis hijos también, ¿verdad? ujú. Todo lo que hacemos, no hacemos, lo que estamos haciendo en el ministerio es por ver a una generación que ame a Dios, a una generación que busque al Señor y hacer todo lo que está en nuestras manos para que puedan crecer en los caminos del Señor. Con tu esposo Michael están activos no solo con la familia, sino también trabajan juntos. Contanos un poco qué es lo que hacen Michael y tú, a qué Así se es. dedican, en qué están ahorita trabajando. Bueno, tenemos 7 años de casados, tenemos 2 hijos y un pequeño en el cielo. Nos conocimos en un instituto bíblico estudiando en Rema, en Tulsa, Oklahoma, y Dios nos llamó a Guatemala, Él es misionero, Ujú. y dirigimos Rema aquí en Guatemala, estamos en 260 campus en 54 países, y Dios nos permitió a Guatemala ser el país 50, así que somos directores nacionales de Rema Guatemala. También pues somos pastores de jóvenes en Lluvias de Gracia Sede, junto con mis papás, ¿verdad? Quienes son los pastores generales. Y estamos muy contentos porque ahorita a finales de julio del 2023 vamos a comenzar una extensión de Lluvias de Gracia Sede que va a ir dirigida a un público joven, vamos dirigido a papás millennials con Sí, pues, hijos alfa. Así que, bien mercadológico, ¿verdad? está bien, está No, bien. pero sabemos a quién Dios nos ha llamado y estamos contentos de poder empezar ya esta obra siempre bajo el liderazgo de mis papás. Ah, bueno, ¿dónde van a estar ubicados ustedes? Vamos a estar justamente aquí en donde estamos, Ajá. en las instalaciones de lo que antes era el antiguo templo de Lluvias de Gracia, aquí en la calzada Mateo Flores. Entonces aquí vamos a comenzar esta nueva obra. Ha sido bien bonito poderte conocer. La Gracias. amistad de nuestros papás, creo yo que Así nos ha es. permitido en algún momento cruzarnos y conocernos. Para mí fue muy bonito conocerte en un aspecto, en un tiempo en el que andabas metida no solo con los jóvenes a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ver cómo has trabajado en eso, no Gracias. solo te has preparado en lo profesional, en lo Ajá. ministerial, en lo espiritual, sino también en lo personal, porque trabajas directamente con gente, ¿verdad? Este, Gracias, sí. este espacio es para conocer acerca de los principios que te han guiado a vivir la manera en la que tú vives. Yo se los digo siempre a las personas, yo como quisiera que muchas veces todos tuvieran acceso a las conversaciones que yo tengo muchas veces Mm, con los amigos ministeriales, que es de alguna cierto. manera son muy íntimas, pero que me dejan ver que una vida de principios y valores nos Mm, permite disfrutar plenamente esta vida mm, terrenal. ¿Qué es lo que definitivamente. tú crees que te ha beneficiado como persona el haber crecido y que te tiene aquí hoy Ajá. en, en la palabra de Dios? Gracias. Pues, ¿cómo me ha beneficiado el haber crecido en un hogar cristiano? Bueno, primero te voy a contar un poco de mi familia. Ujú. Dios me ha permitido ser la cuarta generación de hijos de pastores. Mis papás son pastores, mis abuelos pastores, mis bisabuelos pastores, casi todos mis tíos son pastores, a excepción de uno. Todos mis primos son hijos de pastor. Tengo ya primos que están ejerciendo el ministerio pastoral. Y ha sido una bendición. Justamente el año pasado fuimos a Colombia y un pastor misionero nos estaba haciendo una pregunta. Está él haciendo una lista de las 50 razones
por los cuales los hijos de los pastores debemos de estar agradecidos por ser hijos de pastor, porque a veces cuesta, tú conoces los Ujú, retos que uno como hijo de ministro, hijo de pastor tiene y lastimosamente a veces hay muchas cosas más fuertes o duras, ¿verdad? Que uno ujú, pasa que lo nublan a uno de ver las bendiciones. Pero justamente decías una de las bendiciones, uno está expuesto a tantas personas, ¿verdad? ujú. Como hijo de pastor que uno puede aprender. Pero el crecer, creo, en un hogar cristiano es un privilegio que no muchos tienen. Y yo no me había dado cuenta de las bendiciones hasta que me casé con Michael. Michael Ok. no viene de un hogar cristiano, obviamente mucho menos pastoral. Él conoció al Señor a los 19 años. Nadie de sus amigos le había hablado al Señor. Tenía amigos que iban a la iglesia, pero nadie le presentaba el evangelio. Mm, Iban a fiestas con él, tomaban con él. Él tiene un sueño del rapto y así es como él dice, yo necesito conocer a Jesús. Y va y habla con la única amiga más cercana que él pensaba que podía presentarle a Jesús, que también parrandeaba con él. Y así es como él llega a los pies del Señor. Porque para mí era muy natural, ¿verdad? Uno crece de pronto en una burbuja que todo el mundo conoce la palabra, todo el mundo crece sí, en el ministerio. Y cuando me caso y empiezo a ver que no es así, que realmente sí hay dos mundos, ¿verdad? Diferentes, los principios, los valores por lo cual ujú, uno se rige y uno crece, que uno piensa que es natural y que ya es obvio y que, no es ajá, así, ¿verdad? ¿qué es lo común? Que es lo común, ajá. Así que en primer lugar, ahora creo que estoy agradecida, ahora entiendo que es un privilegio. Creo que me ha evitado sufrir. Eh, yo, gracias a Dios, a la misericordia de Dios, no tuve un testimonio de, ay, me fui al mundo, ¿verdad? O hice cosas que no tenía que hacer, probé cosas. Seguro. Y aunque a veces no sé si a ti te pasaba, cuando yo escuchaba que eran predicadores y tenían aquel testimonio terrible, yo, ay Dios, y en mi testimonio tan aburrido. Pero ahora veo que es una bendición mi Mm, testimonio, ¿verdad? El testimonio es, no tengo esa historia. Y creo que me ha protegido, ha guardado mi corazón, ok. más que crecer en un hogar em, pastoral con muchas reglas, con Porque mucha podría parecer que presión. creciste, por la palabra que utilizaste, burbuja, Ajá. en una prisión. Y mira, yo creo que muchos se asustarían. A oír a mi abuelita, por ejemplo, quizás se asustarían de que quizás puede empezar, uy, no, con esa opresión le llama a la gente, ¿verdad? Sí. Pero no, con esas reglas que tuvimos, ¿verdad? Van a ser rebeldes un día y gracias a Dios ni mis hermanos y yo lo hicimos. Y creo que se debe a que realmente disfrutamos el Evangelio, Ok. disfrutamos el servir a Dios. Creo que la experiencia de mi mamá de ser hija de pastor y que ella la tuvo un poco más dura que yo, y mi abuelita ser hija de pastor y la tuvo más dura que yo, creo Mm. que cada generación fue mejorando y diciendo, ay no, ¿verdad? Protegiendo el Te, corazón. te pregunto esto porque hace... mm, tuvimos 3 invitados hombres para iniciar. Ajá, ajá. Y al finalizar del tercero me empezaron a decir varias personas, mira, ¿y cuándo vas a tener una mujer? Entonces, no se preocupen, vamos a irnos 3 y 3, porque la perspectiva de los primeros invitados es una, y tú me acabas de dar ahorita una entrada ahí de como mujer. Ajá, ajá. Pusiste la experiencia de tu abuelita, de tu mamá y la tuya. Como mujer, te hago la Ajá, misma pregunta. ajá, ajá, ¿Cuál crees que sea la bendición de haber crecido como mujer ajá. en un hogar eh, de principios judeocristianos? Mira, realmente eh, um, creo que yo he pensado muchas veces esto, he Ujú, pensado muchas veces esto. Guatemala de por sí es un país, la cultura de la que viene se ha reconocido por ser un país machista. Y creo que ha sido la mayor bendición crecer en un hogar en donde se respeta a la mujer, se valora a la mujer, pero no solo se valora y se respeta y se encajona, sino se apoya a la mujer. Hay muchos, aún hogares cristianos, que no valoran, no apoyan, no promueven el ministerio de la mujer. La mujer no puede hablar, la mujer está tan... Mi papá siempre dice que la religiosidad mata a los jóvenes y a las mujeres. Y es cierto, está porque bueno. los jóvenes, ¿verdad? No pueden hacer nada, amarga a los jóvenes y por supuesto suprime
cae a la mujer. Y yo lo he disfrutado. Mi papá ha creído en mí como nunca antes. Lo han criticado porque me ha puesto a predicar, porque me ha dado el púlpito el domingo, porque me ha dado liderazgo. Y generalmente no es así, ¿verdad? Generalmente es el hijo hombre el que más se involucra, el que la gente no mira mal, que le dé el micrófono, que le dé espacio, ¿verdad? Pero con la hija mujer, y no te digo que es más difícil, es mi opinión, y voy a sacar aquí mi carta de las mujeres. Por favor. Es difícil como mujer ya casada con hijos servir a Dios. Es bastante reta, digámoslo así, ¿verdad? Reta, requiere muchos más sacrificios, siento yo, que los hombres. Siento que los hombres la tienen un poco más fácil. ¿Por qué dices eso? Mira, porque podríamos empezar a decir, es que vienes feminista, no sé qué, no sé cuándo, no. Sí hay algunas dificultades claras por la misma cultura. Pues ¿Cuál más es tu siento que es por la perspectiva? responsabilidad, Ok. ¿verdad? Que las mujeres tenemos como mamás, ¿verdad? Tal vez como esposa todavía se puede, pero ya como mamás, porque yo sí creo, y O aquí es sea, donde no es todas las cultural, es más que todo feministas, yo pienso que es por más la por el cantidad rol de y trabajo. responsabilidad. Sí, definitivamente. Y aquí es donde todas las feministas se van a enojar conmigo. Yo sí verdaderamente creo que Dios nos ha dado el privilegio de ser portadoras de vida y ese privilegio de ser mamás que no se lo ha dado a los hombres Ujú. y que nosotros tenemos que aprovechar, que a nosotras nos sale el instinto materno, que perdón, y a ustedes no, Sí, no, que pues sí. ustedes no lo tienen, no les sale. Y claro, el hombre tiene su rol y todo, pero realmente qué lindo ser mamá y ser esposa, es de todo lo mejor que me ha pasado. Y lo dices en un momento en el que, mira, número uno, dicen que la iglesia oprime a la mujer. Y lo dices en un momento en el que muchas mujeres predican porque predican el no necesitamos a los hombres, muerte a Ujú. los hombres. Y para qué casarse, el matrimonio no es lo máximo a lo cual puede strive a woman, que puede Ajá. llegar ¿cómo se podría decir? Mirar a una Que mujer. es como su meta final. Ajá. Mucho menos hijos. Sí, Estamos no. en un tiempo en el que Tener hijos es tener, abortar tus sueños. ajá. Por qué tú tienes esa idea contracultural? ¿Por qué piensas Y así? sabes también que otra cosa, que dicen, no, sí, todo lo podemos, mentira. Hay cosas que las mujeres no estamos diseñadas para aguantar. Por ejemplo, responsabilidad de ser cabeza de un hogar. No estamos diseñadas. Nuestros hombros no aguantan ese peso. Mm, Eh, la forma de tomar decisiones. Las mujeres nos cuesta tomar decisiones. Somos tan sentimentales, poco emocionales. somos emocionales que nos cuesta. Los hombres no, los hombres son mucho más sencillos para tomar una decisión. O sea, lo miran blanco y negro, esta es la decisión. Sí, pues hay medios sentimientos, ¿verdad? Involucrados, Seguro. pero en cambio las mujeres nos cuesta un montón. Y yo digo, no es cierto. Los hombres y las mujeres no somos iguales. Tenemos los mismos derechos, Ujú. pero no somos iguales. Dios no nos hizo iguales con un propósito. Y para mí, mi sueño más grande ha sido ser esposa y ser mamá. Todo lo demás puede venir alrededor y por eso por eso digo que se van a enojar conmigo, pero para mí no hay sueño más lindo y más grande que poder ser mamá. No hay impacto más grande que yo pueda crear, no hay huella más grande que yo pueda dejar en este mundo que la huella que yo pueda dejar con mis generaciones, Ok. ¿verdad? Entonces, regresando, yo sí creo que es difícil por la responsabilidad, ¿verdad? Porque, Seguro. digamos, la lactancia, por ejemplo, un tema, nadie más puede lactar a mi bebé que yo. Seguro. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Culturalmente también hay retos. Muchas veces yo me paraba a predicar en la iglesia y cuando miran que soy yo la que va a predicar, se levantan y se van. ¿Cómo manejas esa frustración, bien? Creo que sí, como así se maneja, no se supera, ¿verdad? Siempre Ujú. molesta. Molesta que, no sé si por ser joven, no sé si por ser mujer, no sé si por ser ambas, ¿verdad? Estás, me paro a predicar, inmediatamente se levantan hombres, precisamente, y se van.
Entonces, bueno, Dios, yo tengo el mensaje, pienso yo soy el mensajero, Dios es el que cumple O Dios sea, es el no te que lleva están esa cerrando los palabra. oídos a ti, se lo están cerrando a Dios. Pues sí, porque yo soy un mensajero cabal, ¿no? Yo soy un mensajero del Señor, yo cumplo con mi obligación de compartir la palabra. Es como un músico, ¿verdad? Que los músicos, mucha gente, ay, no, hoy canta fulano, hoy canta sutano, es la carnalidad de la gente, porque todos vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Y sí, no te digo que sí me incomoda, porque por eso digo, no lo supero y no es que no me importe, pero he aprendido a que, pues sí, como tú dices, ¿verdad? No me desprecian a mí, desprecian al Señor. Y también, por ejemplo, nosotros tenemos iglesias misioneras. Ujú. Y aquí es donde uno también tiene que ser flexible y estratégico. Porque cuando yo llevaba grupos misioneros a nuestras iglesias misioneras en el interior de Guatemala. Yo organizaba el viaje, yo llevaba la ayuda, pero no me querían escuchar a mí. O sea, literalmente, culturalmente, no. Seguro. Iba mi hermano, yo llevaba a mi hermano ayudando en el grupo, así X. Llegaba mi hermano y era como, "Ah, es el hijo del pastor, es el hijo del apóstol". Y mi hermano así como... Entonces dije, bueno, ¿qué Que tu quiero hermano es aquí? más pequeño que Mi tú. hermano es más pequeño que yo Seguro. y en ese tiempo no estaba involucrado en el ministerio, ¿verdad? Servía en sonido y cosas así, pero no estaba, no tenía un llamado. Ahora, gracias a Dios, pues está estudiando para el ministerio, pero... Entonces dije, bueno, aquí no es de que la gente se aguante y no me escuchan a mí. Aquí tengo que ser estratégica. ¿Cómo esta gente va a escucharnos? Entonces lo Mm, que hacía es que ponía a mi hermano a hablar con los pastores, le decía qué decir, ponía a mi hermano a que abriera la oración en la iglesia o lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque hay que entender, ¿verdad? Cada cosa en su lugar y seguro. culturalmente adaptarse, ¿verdad? Ok. Porque, ¿verdad? Queremos llevar la palabra, pero es un reto como mujer poder servir al Señor. Sin embargo, ha sido una bendición contar con padres, ¿verdad? Que aman el Evangelio y que valoran el ministerio de la mujer. Eso te iba a decir, porque ahora tú, ya como mamá, como esposa, ¿qué principios que te formaron en casa estás trasladando a la tuya? Mm. Que viene acompañada de una muy, muy, muy personal. Ajá. Es, ¿qué cosas no? O sea, ¿qué cosas estás Definitivamente. trasladando y qué cosas no? Mira, algo que hablamos al principio, em, en cuanto, bueno, a principios y valores, creo que el amor a la palabra. Ok. Creo que enseñarle a nuestros hijos a amar la palabra. Mi hija tiene 4 años y pues siempre le hemos leído la Biblia, ¿verdad? Ella sabe las historias de Daniel y José y Jonás y el arca de Noé, los animalitos, la creación. Pero yo empecé a ver lo que ella estaba viendo en la televisión. Empecé a ver cómo ella podía captar y entender perfectamente cosas y que en la Biblia yo le estaba dando el ABC. Mm, Y dije, le voy a empezar a enseñar proverbios. Proverbios pensamos ya para un adolescente, ¿verdad? Un seguro. niño más grande. Y dije, se lo tengo que saber partir. Y comencé, le estoy enseñando proverbios. Ahorita está de vacaciones por primera vez y le estoy enseñando acerca de la sabiduría. Y el mayor aprendizaje creo que ha sido para mí, porque el hecho de poderle, como una comida, ¿verdad? Le estoy dando la misma carne que yo comería, el mismo pollo que yo comería, pero se lo estoy desmenuzando y le estoy deshuesando el pollo para dárselo. Creo que es algo que Michael y yo nos hemos propuesto, enseñarle a amar la Biblia. Mm, Y ella y Michael comienzan a gritar, I'm excited about the word of God. I'm excited. You qué gotta get chilero. excited about the word. Y quizás ella no comprende completamente esta edad, qué es lo que está diciendo, pero nuestra meta es que ella ame la palabra Sí. de Dios, que ella se rija por la palabra de Dios. A los 15 años yo quería celular, desde los 10 años quería celular. Y ahora no era tan común como ahora, ¿verdad? No había Ajá. YouTube y todo, tú te recordarás. Y ¿Me mi estás papá me diciendo dijo, viejo? mira, ya Sí. somos chavorrucos, ya no somos jóvenes, yo ya no me siento de esta generación. Hablo con alguien de 13 años y yo digo, ¿qué está hablando? ¿Qué está bien? ¿Qué miran? Ni entiendo las caricaturas. Y me dijo mi papá, ok, te la doy, pero tenés que leer toda la Biblia. Y yo, bueno, solo esa es la condición. Me prometes que si leo toda la Biblia, sí. La leí en 15 días.
¿De verdad? En 15 días leí toda la Biblia. Me hacía eso haciendo día y noche. Estaba de vacaciones y le dije, papi, leí la Biblia. Viene, pero ¿estás segura? Pero cuando iba por el libro de Salmos, yo lloraba y lloraba y lloraba porque la palabra está viva, la palabra es viva y eficaz. Así que creo que el amor a la palabra, y siempre ir, la Biblia dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice. Mi abuelito Edmundo Madrid, la conversación que sea, por más simple o superficial que hablara, siempre decía, mire mamita, la palabra dice, él empezaba así todas sus frases. Y creo que sí, ese es el principio quizás más fuerte que quizás les queremos enseñar, ¿verdad? De lo que a mí me enseñaron, lo que yo viví, el amor a la palabra, que ella tenga un encuentro con la palabra de Dios. Em, porque si la palabra de Dios es el centro de su vida, ahí están todas las respuestas, ¿verdad? Ahí es como se va a comunicar con el Señor. Ahora, ¿cómo hago yo que ella se enamore de la palabra de Dios, verdad? ¿Cómo hago yo que ella se enamore? Es como de las estrategias que Dios nos tiene que dar para poder enamorarse de la palabra de Dios. Número 2, yo quiero que ella viva, vea, experimente lo que experimenté en mi hogar, que el Evangelio se disfruta, Ujú. que el Evangelio es una relación, que hay muchas bendiciones al servir a Dios. Ujú. Y mi mamá fue experta en eso. Mi mamá nos hizo amar el ministerio, amar a las personas y amar a Dios. Ella nos enamoró del Señor y nos enamoró del ministerio, porque son dos cosas diferentes. Yo conozco muchos hijos de pastor que aman al Señor, pero odian el ministerio. No quieren saber nada del ministerio. Y ella nos hizo disfrutar y amar el ministerio de una manera impresionante. Amar a la gente, amar ministrar a la gente, amar dar la vida por la gente. Uno, creo que con el ejemplo, ¿verdad? Tú sabes que los papás pueden hablar, pero con el ejemplo lo marcan. Y dos, con las palabras, ¿verdad? Como uno de niño, uno interpreta la vida a través de los ojos de los papás. Y por ejemplo, mi papá se iba a predicar 1 o 2 semanas y mi mamá, lejos de decirnos no está su papá, no tengo quien me ayude o lo que sea, nos decía, niños, yo puedo estar con ustedes porque su papá anda predicando el evangelio. Salíamos a pasear, el Señor nos bendecía. Yo no sé si a ti te pasaba como a mí, pero las veces que teníamos la oportunidad de salir de vacaciones era porque mi papá lo invitaban a predicar y Y entonces nos íbamos aprovechás. con él. Ajá, entonces los domingos fijo era iglesia y entre semanas salíamos a pasear. Y mi mamá siempre se encargó de decirnos, estamos aquí porque estamos sirviendo al Señor. ¿Saben? Porque ustedes sirven al Señor y realmente no hacíamos nada, ¿verdad? Pero ella nos decía, ustedes están sirviendo al Señor porque andan con nosotros. ¿Crees tú que los hacía parte de? Uf. Íbamos, por ejemplo, a retiros. Íbamos a un retiro donde no nos podían dejar porque era en otro país y nos llevaban ¿verdad? A mí mi mamá me hacía la encargada oficial de repartir los lapiceros. La encargada oficial de los clinics. Y ¿sabes qué? Nunca nos obligaban a estar sentados oyendo una prédica. Mm. En un retiro que íbamos de líderes de matrimonios. Mi mamá nos decía, vayan a la piscina, vayan a jugar, hagan lo que sea y cuando quieran vengan. O sea, ella hizo que nos enamoráramos y nos recalcó mucho las bendiciones de servir a Dios y de amar a Dios. Así que creo que esos son dos principios, ¿verdad? Generales que abarcan mucho más, ¿verdad? La integridad y muchas cosas, pero amar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida y aprender a disfrutar el evangelio y el ministerio. Veo que la palabra tiene un lugar bonito en tu vida. Que ahora están aquí en Rema prácticamente dedicados a eso, porque Así es es. preparar a gente en Amén. el estudio, en la Mm, práctica y en la transmisión de la palabra. así es. Entonces, esta pregunta siempre se las hago a Ajá. todos. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida como persona? La palabra de Dios para mí es lo más lindo que me ha pasado. Es la palabra suprema en mi vida, por supuesto, es la palabra final, pero he aprendido a relacionarme con Dios a través de su palabra. He aprendido a conocerme a través de su palabra. Creo que no sería ni haría nada de lo que fuera hoy si no amara la palabra de Dios. Y como tú dices, nos apasiona con todo el corazón.
a que la gente tenga una relación con Dios a través de su palabra, ¿verdad? Ujú. No solo que la lean o sea un checklist, sino que realmente aprendan la palabra de Dios y aprendan a escudriñar la palabra de Dios. Y eso nos tiene aquí, eso nos tiene aquí. Creo que con eso va algo de la mano. Creo que el ministerio magisterial es el que menos se ha reverenciado, el menos popular porque nadie lo ve, porque es el que tiene más sacrificios, porque es el maestro generalmente pasa mucho tiempo con los cristianos bebés, con los cristianos en sus primeros pasos, que es cansado, Seguro. que requiere mucho tiempo, que requiere mucha inversión. Y creo que es hora de que se levanten jóvenes que llamados al ministerio a ser maestros, ¿verdad? Para enseñar la palabra de Dios. Se escucha bien bonito, pero mencionaste ahorita, cabal, una palabra, sacrificios. O sea, tú en algún momento tuviste que decidir porque, ¿y qué de tus sueños, Viana? O sea, eh, porque esta es una vida abnegada, pues, o sea, no hay, yo no conozco hasta ahorita alguien que me diga, mira, yo me metí a servir a Dios porque es buen negocio, men. O sea, estamos facturando al año increíble y no hay Al nadie. contrario, Y loco, el das mundo, todo. ajá, y el mundo tiene una perspectiva de que a la Ujú, gran se aprovechan de las personas y no, más ujú. bien es una vida de invertirse en la gente. ¿En qué momento tú estuviste dispuesta a decir, no, bueno, yo voy a pagar el precio de eso? Porque lo escucho lindo porque tú lo vives, pero sé Ujú. que de alguna u otra manera este lugar ha conllevado un costo de vida. Sí, definitivamente. Dios me llamó al ministerio cuando tenía 13 años. Un día antes de cumplir 13 años, yo tenía 12 con 364 días. Y yo creo que mucha gente pelea con su llamado. Mucha gente pelea y saben que están llamados, que Dios está llamando a hacer, no precisamente el ministerio, pero a hacer algo y pelean y no quieren. Yo digo, de todos modos Dios lo va a hacer y cuando uno quiera, ¿verdad? Solo uno va a perder el tiempo. Y a los 13 años Dios me llamó a esta generación en este orden, a esta generación y a esta nación. Y hablábamos detrás de cámaras de que de verdad amo Guatemala. Dios me llamó a esta generación primero y luego a esta nación. Y a los 13 años yo tomé esa decisión de Ujú. decir, yo voy a servir a Dios a tiempo completo. Fui con mis papás llorando porque era un llamado que solo puede venir del Señor, ¿verdad? Una convicción que solo puede venir de Él. Y les dije, miren, yo voy a dedicar el resto de mi vida a servir al Señor. Te puedes imaginar, papás, ¿verdad? Pastores, papás ministros, pues ellos se ponen a llorar. Y desde ese día yo tomo la decisión, y no quiere decir que ese día pues fui perfecta y nada, pero ese día digo, todas mis decisiones van a estar basadas en que yo estoy llamada a servir al Señor. Ujú. Y yo le digo a todos los jóvenes siempre, cada vez que tengo la oportunidad y a todos los que nos están viendo, no hay nada más lindo, más fácil para la vida que descubrir su propósito joven. Porque las decisiones son fáciles de tomar después. ¿Con quién te vas a casar? Es fácil. Yo sabía que no me quería casar con un futbolista Seguro. porque no, me iba a frustrar, ¿verdad? No iba a coincidir con lo que tú tenías planeado. Ajá, o o si no, con un empresario, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo sabía que si Dios nos da la sabiduría para hacer inversiones y todo, ¿verdad? Dios nos ha guiado, eso es diferente, pero alguien que tuviera el llamado a ser empresario, no. Y así, ¿qué iba a estudiar? Era fácil decidir, aún, ¿por qué estudié mercadeo y publicidad? Porque creo que hay muchas Ujú. herramientas para poder, lo que hablamos, dar a conocer el Evangelio, para poder expandir el reino de Dios, que el mundo, que son de Dios, que el mundo las está utilizando. Entonces, eh, a esa edad muy joven tomé esa decisión y sí ha sido duro, ha requerido, como tú dices, sacrificio, pero ese ha sido mi sueño. Mi sueño es ver a una generación on fire. Si así puedo escribir mi sueño y lo que quiero hacer por el resto de mi vida es una generación on fire. ¿Qué significa? Es una generación en el fuego de Dios, que ame la palabra, que ame la presencia de Dios y que quiera llevar el evangelio a su generación. Así que creo que todo lo que querramos hacer en la vida es sacrificio, pero quizás las cosas espirituales o lo que Dios nos manda hacer no son frutos o no hay resultados tantos en la tierra, pero sabemos que estamos acumulando en el cielo, ¿verdad? Que Ujú. nuestra mirada no está en la tierra, sino nuestra mirada está en el Es cielo. más como un estilo de vida, ¿va? Y Cabal. en ese, porque pensaba, bueno, ¿será que Viena no tuvo sus propios sueños aparte de servirle al Señor? Pero ya veo que es más, tu sueño era servir al Señor.
Sí. ¿verdad? No, no era así. Wow, nunca lo había visto así, fíjate, nunca, nunca. ¿Qué? Pero es cierto, es cierto. ¿Cuáles son tus no negociables, Viana? O sea, ¿qué tú dices? No. En mi casa nosotros tenemos un dicho de el domingo es el día del Señor, ¿verdad? Y no es negociable. Ah, Y hay otras que tenemos. ¿Cuáles son los no negociables en qué área de mi en tu vida? vida, en toda? O sea, de tu vida familiar, porque no puedes, no puedes separarlas. O sea, no, Sí, hay un pensamiento dual en la sociedad. Desde el domingo voy a la iglesia y el resto de la semana voy a mi vida, ¿verdad? vale. Entonces, y yo no veo eso en tu vida, yo lo miro lo veo uno solo. Entonces, en todo, ¿cuáles son tus no negociables? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Hablamos de las disciplinas cristianas, la palabra, la palabra no me puede faltar todos los días. Y cuando me casé, pues todavía sentía que la vida todavía estaba igual a como soltera, si habían otras responsabilidades, el tiempo cambia un poco. Cuando fui mamá, Mm. los primeros 3 meses yo me sentía súper, que le estaba fallando al Señor. Así me sentía. Y voy con el Señor y le digo, Señor, perdóname, no tengo tiempo. Bueno, y el Señor en su amor y su misericordia me hace sentir, yo entiendo la etapa en la que estás. Y eso de verdad hasta el momento me conmueve porque creo que hasta ese punto todavía había cierta religiosidad en mí de tener un devocional así, 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 como había tenido en mi vida soltera. Y los hijos, ahí vas a ver, te cambian todo, te vienen a mover el cielo y la tierra y decirle al Señor, Señor, toma mi tiempo, ¿verdad? Ayúdame a buscarte y a no perder esto, porque si mi relación con Dios no está bien, mi matrimonio va a estar mal, todo va a estar mal. Ujú. Así que Tiempo con Dios. tuve que empezar a buscar estrategias para buscar mi tiempo con Dios y creo que eso es un no negociable en mi vida. Ya sea 5 minutos, 10 minutos, porque hay días que de verdad son bien convulsionados, ¿verdad? Buscar otras estrategias en lugar de decir, bueno, voy a leer un capítulo diario, mejor digo, voy a leer grandes porciones en un mes, ¿verdad? De la palabra y buscar estrategias, la Biblia en audio. Para mí ha sido la mayor bendición que he podido tener en esta etapa de mamá. Entonces, creo que eso es un no negociable para nada, ¿verdad? El poder pasar un tiempo con Dios. Otra cosa que creo que para mí es no negociable es todo preguntarle al Señor. Dijiste una palabra y tal vez lo relaciono con esto que acabas de decir ahorita, porque dijiste que el Señor te había dicho, te entiendo. Mm, Entonces, ahora atado a esta de todo ujú. preguntarle al Señor, ¿cómo así que Dios te entiende y cómo así que le preguntas? Porque me pongo del lado de alguien que podría decirte, mira, yo no conozco al Señor, ¿a qué te referís con preguntarle a Dios y que Mm. Dios te entienda? Em, Voy a ponerlo de esta manera y me encanta, me encanta. Ya me estás, Ujú. estás llegando a los temas que más amo. Yo les digo cuando a los jóvenes de la iglesia, a los estudiantes de Rema, donde Dios me pone, yo puedo ir a una taquería y puedo pedir lo que Michael quiere comer sin que él esté ahí. Ok. Yo sé que él va a pedir tacos de res con cebolla, cilantro, jalapeño, no limón, no aguacate, no tomate porque le quita el picante y una Coca-Cola bien fría. Yo sé que él va a pedir eso en donde sea y yo a ciegas lo puedo pedir, pero ¿por qué puedo yo pedirle con tanta convicción y tanta seguridad lo que le gusta? Porque he pasado mucho tiempo con él, porque lo conozco, porque hemos ido 10,000 veces a una taquería y él ha pedido 10,000 veces lo mismo, Ujú. porque me pidió que le cocine eso 10,000 veces. Y creo que igual es nuestra relación con Dios. Porque a veces, bueno, pues si Dios ¿cómo me habla el Señor? Muchos dicen, pues, ¿cómo me habla el Señor? ¿Verdad? Aún leo la Biblia y no entiendo nada y la gente dice que lea la Biblia para buscar al Señor. Y cuando llegamos a tener una relación con Dios que al principio requiere disciplina, requiere sacrificio, leer la Biblia no siempre querés. Leer la Biblia es duro, a veces es aburrido cuando vas por números y te tocan todas las genealogías y no entendés nada. Orar, ¿cuántas veces tu carne quiere orar? ¿Cuántas veces decís, qué emoción, voy a orar? Seamos honestos, ¿verdad? El 90% de las veces no estamos emocionados porque vamos a orar. Ujú. Ya en la oración y nos vamos metiendo, pues ya uno se va metiendo, pero al principio no quiere. ¿A qué voy con todo esto? Que conforme vamos relacionándonos con el Señor, vamos teniendo una relación tan linda con Él
que de ahí es más fácil comunicarme con el Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Un principio de mi vida es no voy a hacer nada sin preguntarle al Señor. Aún cuando mis hijos se enferman, ahorita que estoy en la maternidad, y perdona que hable tanto de la Sí, sí, maternidad, por pero favor. es mi... Señor, ¿le doy esta medicina o no le doy esta medicina? ¿Realmente el doctor le atinó? ¿No le atinó el doctor? Señor, ¿qué hago? Preguntarle hasta en los pequeños detalles, ¿verdad? Y eso fue con mi relación con Dios. Señor, perdóname, siento que te estoy fallando. Y Él me hizo sentir, yo te entiendo, yo entiendo, es una relación, no es una monotonía, no es una religión. Pero no la vamos a poder lograr, Robin, si no ponemos de nuestra parte y no nos asociamos con Dios a tal manera de que sus pensamientos, que nuestros pensamientos comienzan a parecerse a los pensamientos de Él, ¿verdad? Si no comenzamos a pensar como Él. ¿Y cómo vamos a pensar como Él? Con la palabra, pasando tiempo con Él, diciendo, uy, aquí me equivoqué, pensé que era Dios, pero no era Dios. Pensé que tuve un sueño. No sé si a ti te ha pasado eso, una visión y, ay, ¿Será no. que fueron los chicharrones o fue realmente de Dios? Porque dijiste algo ahorita y me resaltó dos palabras ahí. O sea que, primero, ¿será que los hijos de pastor sí se pueden equivocar? O no sé si la palabra es lidiar. Ajá. ¿Cómo trabajas tú el pecado? Ujú. ¿Pecas? En mi vida personal, Sí. todos los días. Cómo Somos lo, humanos. ajá, cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajas es la frustración de creer en un ideal, pero no siempre alcanzarlo o Mm, vivirlo? así Porque es, nos juzgan mucho. Oh, los así es. cristianos dicen que hay que ser bueno, pero no son los. ¿Cómo vives eso? Aún pecamos cuando ni sabemos que pecamos. Ujú. Yo siempre todos los días le digo al Señor, Señor, perdóname por los pecados que cometí consciente y los que inconscientemente cometí. Eh, todos nos equivocamos, creo que dejaríamos de ser humanos, dejaríamos de relacionarnos con la gente, o sea, si no fuéramos honestos en decirle a la gente que nos equivocamos. Tenemos malos pensamientos, hacemos cosas que quizás no tenemos que hacer, pero creo que el éxito, como así el éxito de David, porque si miramos los errores de David, si miramos los pecados de David, sobrepasan todo lo bueno que hizo. Podemos pasar hablando, pero aún así, siendo tan pecador, Dios le llama el hombre conforme a su corazón. Hmm. Y, y yo digo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y él da el tip de su vida. Cuando él todos los días le decía al Señor, Señor, escudriñame, conoce mis pensamientos, El muéstrame Salmo el camino 53. por donde debo andar. Ujú. Yo creo que eso es como todos los días nosotros debemos de empezar nuestra oración. Señor, escudriñame, hazme ver en qué estoy pecando, hazme ver en qué estoy mal. Conoce mis pensamientos. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, guardar nuestro corazón, porque Él va en la vida. Y por otro lado dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, si tenemos que guardarlo, pero ni yo mismo lo conozco, ¿qué tengo que hacer? Decirle, Señor, muéstrame. Señor, ayúdame, dime cómo es. Y creo que todos los que amamos a Dios hemos llorado cuando nos equivocamos y pecamos. Cuando decimos lo que no tenemos que decir, un chisme, una mentira, ¿verdad? Es pecado, es tan pecado como la famosa corrupción que todo el mundo dice, es Ujú. tan pecado como todo. Y creo, Robin, que el éxito de David estaba en arrepentirse rápido y siempre, en arrepentirse rápido y siempre. Y hay un pecado que muchos ministros creo que cometemos, y es la falta de perdón, y es el resentimiento. Hmm. Porque muchas veces el ministerio te hiere un montón, porque es cierto, aunque lo hemos hecho sonar bien bonito en estos Sí, muy minutos, ideal, ¿va? ajá, te hieren, te traicionan. Cada vez que alguien se va de la iglesia, aunque no eres el pastor, como hijo pastor, te duele. O sea, uno dice todo lo que han hecho mis papás por él, todo, y encima las excusas es, ya no, ¿verdad? Mejor no entro a eso. No, Las excusas que la pero gente sí, da. yo creo que, mira, la cuestión de la lealtad, porque voy a ser bien honesto. Ujú, Uno sacrifica horas de vida ujú, con la familia. Es uno de los mayores sacrificios. Lo hablaba con el apóstol Juan Pablo. Me decía, yo sí sacrifico horas que podría estar gastando en mis hijos, invirtiendo en mis hijos, dijo él, así es. por trabajar con gente que yo sé que al final me va a ser desleal.
¿Cómo trabajas tú esa frustración? Fíjate que mi abuela, ella y mi abuelito fundaron la Misión Cristiana Angélica Lluvias de Gracia. Yo he visto mucha gente irse, mucha gente traicionarlos, Estamos mucha hablando de gente una linda. experiencia de cuántos años. Imagínate, ella era hija de pastor. Sí, pues. Así que, digamos, Son toda 3 la vida, generaciones de toda la vida experiencia. de ella. Pero digamos, ella en el ministerio 60 años. Ujú. Y no se me olvida, yo estaba niña, íbamos en un centro comercial y hermana Anita, hermana Anita, hermana Anita. Y la saludó una familia. Y yo sabía todo lo que habían hecho, yo sabía todo lo que habían dicho, yo sabía, y hermana Anita, y ella los abrazó y la. Cuando nos fuimos, yo, mamá Ana, ¿cómo te pudiste portar así con ellos? Si sabes todo lo que han hecho, lo que han dicho, la. Digo, y me dijo estas palabras que de verdad han marcado mi vida y ahora que yo estoy en el ministerio, no por mis papás, sino nosotros, he tratado de valorarlas y ponerlas en práctica. Me dice, yo no voy a quitarme la paz ni a robar la bendición que Dios tiene para mí por ellos. Ellos no valen mi paz, ellos no valen mi bendición. Y mira, me Mm, impactó mucho porque es cierto, cuando uno, ¿verdad? Lo hieren porque te van a herir, pero ¿sabes qué? A menos de que trabajes con animales y con plantas, en donde sea te van a herir, te van a seguro. traicionar. Entonces el ministerio, como se trata a las personas, no has oído esta frase, el ministerio sería bonito y fácil si no fuera por las personas. Pero no, el No, ministerio se la trata de que las sí oí fue personas. es trabajar con personas siempre trae problemas. O sea, porque de alguna u otra forma, más nosotros que estamos en el área de la transformación de las personas. Estamos expuestos ya a si a nuestro modelo, a nuestro Jesús Traicionaron, lo mataron, pues sí. ¿por qué nosotros nos iba a pasar menos, verdad? Porque sí es cierto que ya hablaste de tu perspectiva como mujer, que es un poquito más difícil. Ahora esta parte de la lealtad, que creo yo que es, como personas lo vamos trabajando a medida que yo le pregunto a mi viejo y me dice, Mm, mira, brother, no te canses, me dijo, no perdas la paz ujú, por los que no avanzan a la velocidad que vos querés que avancen, y dejes de ver a los que mm, sí están avanzando a la velocidad y cierto. más rápido de lo que te Y es imaginaste, que ¿verdad? uno se frustra. Sí. La frustración creo yo que es uno de los más grandes venenos que uno puede meterle a su vida. Mm. La, lo cansa a uno. ¿Cómo tú renuevas tus fuerzas, Viana? ¿Cómo tú has logrado salir adelante, manejar la frustración o las situaciones difíciles? Fíjate que, bueno, yo ya la parte espiritual creo que hemos abordado. Creo que Ujú. también somos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y varias veces en mi vida he parado en el hospital y recibí de todo. En el hospital recibí desde, es puro ataque del enemigo por lo que Dios está haciendo y, ay, Dios quería que descansaras. Desde lo místico hasta lo superficial. Ajá. Y yo digo, pues, si fuera Dios el que quería que descansara, me manda a Hawái y no al hospital a pagar una cuenta y a estar sufriendo con dolor. Seguro. Y sí, yo creo que el enemigo es el que ha venido a hurtar, matar y destruir, pero las veces que he estado en el hospital, sin contar las veces que mis hijos han nacido, ha sido por mi responsabilidad. Ha sido mi culpa que yo le he abierto las puertas al enemigo y el enemigo medio le abrís un espacito y entra y destruye con todo. Las dos veces han sido por problemas gástricos a causa de un sobreestrés. Y realmente creo que Dios nos ha dado una bendición a ti y a mí, nacer en esta generación en donde se tiene más conocimiento. A tus papás, a mis papás, a mis generaciones, antes se les decía un día sabático, un mes sabático, un año sabático, era, uy, eso es el diablo, No había ¿verdad? tal cosa como el famoso burnout. Pues no, o sea, no No existía. existía. 3 metros bajo tierra o no había otra, ¿verdad? O sea, o Seguro. predicando o 3 metros bajo tierra, nada que un descanso ni nada. Yo creo que Dios, conforme ha pasado el tiempo, ha dado esta revelación al cuerpo de Cristo y somos dichosos de poder servir a Dios en este tiempo, ¿verdad? Yo sí he sufrido mucho de estrés. El año pasado tuve una crisis de ansiedad horrible y de hecho Dios me ha puesto a hablar más de esto en mis redes sociales
por posparto y todo, no he podido hacer lo que quiero hacer, pero hay mucha gente en el Cuerpo de Cristo, muchos ministros que están sufriendo temas de ansiedad, de estrés y depresión horribles, y nadie lo habla porque se sienten culpables de esto, ¿verdad? La frustración que uno vive en el ministerio es gruesa. La ansiedad que se vive, el estrés que se maneja, la falta de reposo, lleva a tu cuerpo y a tu alma a rollos bastante gruesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que has Y por logrado vergüenza identificar? no se habla. Eh, específicamente Sí, en ese tema, sí. bueno, en base a mi experiencia realmente, yo pensé que era algo fisiológico. Y me hicieron exámenes, gasté miles de quetzales en exámenes y no tenía nada. Al quinto doctor me dice, usted lo que tiene es una gran ansiedad causada por estrés. Y yo, no puede ser, ¿verdad? Pero si yo leo la Biblia, pero si yo oro, pero si yo esto, lo otro. Y realmente me dio por toda la cara. Tuve que buscar especialistas, tuve que medicarme, porque era algo que no podía controlar con nada. Todo el mundo orando por mí. O sea, no podemos decir que lo espiritual, hasta me preguntaban, ¿está en pecado? Sí. Porque eso es lo que se piensa rápido, de plano, está en pecado, está ocultando algo, está matando. No, vivimos un mundo estresante. Estos aparatitos, que gracias a Dios por la comunicación, pero nos ponen en un estrés terrible, redes sociales, más toda la presión. Y me decías, ¿cómo manejo la frustración? A las malas he aprendido a manejar el estrés, a manejar la frustración, porque me frustra. A veces yo quisiera, como tú decías, que todos fuéramos a 1000 por hora, que todo el mundo en el liderazgo a quien se le delega, porque de pronto nos dicen, delega, delega, delega. Uno delega y es retroceso. Es fácil decirle delegar a uno, pero para formar a las personas con las cuales uno pueda delegar, son otros 20 pesos. Y a veces ¿verdad? hasta te sale peor, porque Seguro. tenés que salvar a la mera hora. O sea, aún delegar tiene su ciencia, ¿verdad? Saber a quién delegar. Mira, he aprendido a descansar. He aprendido a que un día nadie me tiene que molestar. A un día, y aún como mamá es un reto descansar, porque no es que pueda dormir todo el día o lo que sea, ¿verdad? Pero he aprendido a que todo se tiene que parar. Y yo les digo a quienes me ayudan en el ministerio a tiempo completo, quienes están como voluntarios, no me molesten el lunes a menos que sea que el mundo se está cayendo. Y si, digamos, por alguna razón logré descansar el domingo o el día que sea, o sea, de verdad, no me molesten. Y todos han sido muy respetuosos, obviamente no de una mala manera, ¿verdad? Si no se les Seguro. explica y todos respetan. Otra cosa que aprendí a hacer es todos los días tener 15 minutos en donde yo me pueda relajar. O sea, todos los días tratar de relajarme, y no me estoy refiriendo a mi tiempo con Dios, esa es aparte, sino hacer algo que Ok. baje mis emociones, ¿verdad? He aprendido otra cosa, he aprendido técnicas para poder relajarme, por ejemplo, la música. La música juega un papel, aunque no soy músico, importante en mí. Hay cosas así, creo que tenemos que ser un poco más atinados a tierra también, ¿verdad? No solo es lo espiritual, hay cosas naturales que debemos hacer, ejercicio, etcétera, etcétera. Tú tenés una experiencia muy, muy particular respecto a eso. Y quiero ser muy respetuoso de eso, pero tú lo has compartido y hace poquito publicaste algo en Facebook que la verdad a mí me tocó bastante y fue tu experiencia con tus hijos. Ujú. ¿Tiene eso algo que ver? Porque contabas tu segundo bebé Así es. está ya en los brazos del Señor y no considero yo que haya como madre Ujú. algo más, Duro. algo que te pueda conectar más con el corazón de Dios Ajá. que el entregar a un hijo. Sí, no. Estaba predicando en un baby shower y les decía yo, la maternidad, la paternidad, y cuando lo experimentes vas a ver que es cierto, te hace conectarte al Señor como ninguna otra cosa. Te hace entender el amor de Dios como no lo entendés. Te hace entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como nada más en esta tierra. Regresando a tu pregunta, sí, en el 2021, pues Dios nos permite, en el 2020, de hecho, quedar, ¿verdad?, esperando a nuestro segundo hijo. Mira, hasta ahí todo iba bien. Teníamos a nuestra hija, todo bien. Y es una gran historia, pero tal vez la hablamos otro día, que sé que puede bendecir a muchos. Nos dan a las 22 semanas el diagnóstico de que algo no viene bien con la cabeza de nuestro bebé.
Y lo que todos los médicos nos dicen es que tenemos que interrumpir el embarazo. Interrumpir el embarazo, interrumpir el embarazo, porque no hay otra opción. Nos decían que por gusto, ¿verdad? Que para qué íbamos a seguir el embarazo si de todos modos iba a fallecer el bebé, había cero esperanza de vida, pero mi esposo y yo creemos en la vida, Ujú. creemos en que no son una cosa, es un hombre, una mujer de Dios que desde la concepción ya traen un propósito, así que llegamos al final del embarazo sabiendo el pronóstico, creyendo a Dios, porque eso es algo que también quiero decir, que sí creímos a Dios por un milagro, sí creímos a Dios con todo nuestro ser, hicimos todo lo que pudimos en nuestras manos para ver un milagro como nosotros queríamos. Pero ¿sabes qué? Eso está interesante. No vimos un milagro como nosotros queríamos, pero vimos un milagro. Y ahorita todo tiene sentido. Nace el bebé, no llora, se lo llevan y regresa mi esposo Michael y me dice, viene el bebé, se está poniendo morado. Si lo querés hablar, lo querés ver, tiene que ser exactamente ahorita, porque ya va a dejar de respirar. Yo, sí, tráiganmelo, tráiganmelo. Yo todavía en cesárea, ¿verdad? Me lo llevan. Cuando escucha mi voz, comienza a llorar y eso hace que su respiración se regule. Wow. Y bueno, vive. Me terminan de operar, cuarto de recuperación. Nos vamos a la habitación y hablamos con Michael. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dice él, vamos a hacer lo que siempre hemos hablado. Que si no hay nada que la ciencia pueda hacer, se lo vamos a entregar al Señor. Así que hacemos la oración más dura de nuestra vida, Robin. Nunca he hecho una oración más dura. Nos tomamos las manos y le pedimos al Señor, Señor, llévate. Y en efecto, nosotros terminando de orar y llegan a decirnos, miren, tratamos por protocolo, el hospital tenía que hacer todo, ¿verdad? Y bueno, es mucha más grande la historia y el Señor se la lleva. Y nos dicen, bueno, y no que Dios hizo un milagro, y Dios hizo un milagro. Yo digo, Dios hizo un milagro. No aquí en esta tierra, no como yo quería, pero Él está completamente sano, ¿sí? En el cielo. Y un día lo vamos a ver y esa es nuestra morada Seguro. eterna y para siempre. Y por eso cada vez que me preguntan cuántos hijos tiene, digo 3, porque yo estoy completamente segura de que Él está en el cielo. Obviamente es un proceso muy duro el que pasamos, es un Seguro. proceso muy, muy duro. El hecho del luto, ¿verdad? Nunca das a luz pensando que vas a enterrar a tu hijo al otro día. Nunca te imaginas que vas a salir con una partida de nacimiento y difunción del hospital. Nunca soñas que de tus pechos salga leche para tirarla porque tu hijo está 3 metros bajo tierra. Es algo que no realmente no esperas, pero hemos entendido tantas cosas y si regresáramos y me dirían, mire, va a pasar por todo esto, yo diría, paso por todo esto. He aprendido tantas cosas y yo no miro que perdí. Mi hijo está completamente sano corriendo en el cielo, más bien miro todo lo que he aprendido y sobre todo, tanto que puedo hablar, pero me he aprendido a identificar con el dolor. Y esto me da un poco de vergüenza lo que voy a decir y espero que se entienda mi corazón. Seguro. Pero antes de todo esto, yo no sabía llorar. Si lo querés ver, tal vez he tenido varios privilegios en la vida y no me refiero a económicos ni nada, sino una familia integrada. Y nadie cercano a mí, además de mi abuelito, había ido con el Señor. Y ese es el ciclo normal de la vida, que uno entierra a sus abuelitos, pero no que uno entierre a un hijo. Y por mi naturaleza y mi temperamento no lloraba. Yo sé que se escucha raro, ¿verdad? Porque las mujeres Seguro. somos lloronas, pero me enojaba, lloraba de enojo, no de tristeza. Y esto me enseñó a llorar. Y bueno, ha sido un proceso que requerí de mucho acompañamiento, ¿verdad? De mentores, de pastores, de especialistas, que no me avergüenza decirlo, ¿verdad? Ujú. No me avergüenza para nada y te puedo decir que el Señor ha sido bueno y ha utilizado nuestro testimonio y sé que lo seguiré usando para bendecir a muchos y ahora pues ya Seguro. tenemos a nuestro Esa, bebé de 2 meses. esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Em, Amén. porque no dudo yo de lo que me estás diciendo, pero qué increíble se escucha que lo digas
se podría decir así de fácil. Mm. ¿Qué es lo que te asegura hoy eso que me estás diciendo? ¿Qué es lo que te hace estar tan firme en eso? Va a parecer monótono, no monótono, no es la palabra que usar, va a parecer redundante, ¿Redundante? pero es la palabra. Ujú. Y sabes que yo lo digo, cada vez que cuando mi testimonio les digo, yo no me preparé en el momento de la prueba. Yo Ok. creo que, y esto lo digo con toda humildad por la gracia y la misericordia de Dios, la fortaleza que el Señor nos dio a Michael y a mí para el momento del parto, del posparto, para el momento del entierro, para el momento de tantas cosas, no fue preparación del momento, Wow. sino fue antes. Y yo pongo siempre la parábola, ¿verdad? Del que construyó la casa sobre la roca y sobre la arena. Cuando viene una tormenta, no te pones a construir en ese momento. Cuando viene la tormenta, tu casa se destruye, ¿qué haces? Vas a buscar refugio. ¿Cuándo se construye? Antes, ¿verdad? Tenemos que siempre ser prevenidos. Y yo sé que no es para vivir en temor, algo malo me va a pasar, voy a vivir en prevención. No, pero cuando tenés una relación con Dios, cuando es un estilo de vida tu relación con Dios, cuando la palabra de Dios no es mentira, cuando la palabra de Dios es real, cuando la palabra de Dios rige tu vida, cuando la palabra de Dios mueve tu vida, cuando el cielo es una realidad y no una teoría, cuando todas tus decisiones son guiadas a la cruz del Calvario y no solo las decisiones con quién me casaré, sino el día a día. Yo no vivo en Guatemala porque, ay, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, yo no me voy a otro país porque tengo otro, no, porque Dios me manda aquí. Entonces es tan vivo, es tan real. Ujú. Como tú decías, no es una parte uno aquí, otra aquí, ¿verdad? Sino es uno mismo. Que Tal vez es no, tal vez lógico. no es repetitivo tu mensaje, sino es coherente, bien. Porque Gracias. porque al final no sonaría coherente si ahorita me hubieras hablado de otro fundamento. Y para ir terminando, Mm, hablemos de esa roca de la que hablas. amén. Hablemos de ese fundamento. Hablemos de Jesús y qué lugar ocupa en tu vida. ¿Por qué tú crees? Porque me encantó esa frase. Yo para la prueba no me preparé durante la prueba. Ujú, Me encantó eso. Para gloria a la prueba Dios. uno no se prepara cuando llega la prueba. Ujú, Hablemos de Jesús y qué lugar ocupa amén. Jesús y por qué tú crees que la gente allá afuera debería de buscar esa coherencia de la cual tú hablas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. No nos vamos a librar de la aflicción. Ujú. No nos vamos a librar de la prueba, no nos vamos a librar y yo sé que esto suena, ay, qué fatalista, ¿verdad? O muchos que nos movemos, ¿verdad? En la palabra de fe, uy, ¿qué está declarando? No, es la realidad. Todos vamos a tener pruebas, vamos a tener desafíos. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo los afrontemos? Y si Jesús no es la piedra angular de nuestra vida, sin todo lo que construimos, somos, tenemos, está construido sobre cualquier otra cosa, vamos a sucumbar, ¿verdad? Vamos a fracasar. Y quizás algo más práctico para mí ha sido, Robin, meditar la palabra de Dios. Si yo quisiera dejar alguna acción para los que nos ven, para los que nos escuchan, es meditar la palabra de Dios. Yo la puedo leer. Ay, bueno, qué bonito, gracias Señor. Pero cuando yo la medito, ¿y qué es meditar? En Josué 1:8 habla, le dice Dios a Josué de murmurar Hmm. la palabra de Dios día y noche, de meditar. Y esa palabra meditar en el original es murmurar. Y no murmuras con la boca cerrada, sino lo hablas, Como recitarla constantemente. recitarla, exactamente, declararla, creerla. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una versión dice, divide los sentimientos, divide los pensamientos y divide, o sea, penetra. La palabra de Dios también dice en San Juan que su palabra es espíritu y vida. Es espíritu y vida, o sea, la palabra real. Y cuando nosotros la declaramos y la confesamos todos los días, creo que es cuando se convierte rema a nuestro corazón y entonces podemos vivir, podemos relacionarnos con Dios a una manera más íntima y más personal. Está genial. Siempre que termino yo las entrevistas me gusta hacer un juego de palabras. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la mente, Ay, güey. lo respondes.
Ok. Si te tardas, o si es una frase, no hay problema, lo podemos hacer. Pero la Buenísimo. mecánica es, te digo algo, vamos a hacer una prueba. Ah. Arroz. Comida china. Ok, exactamente eso. Entonces va a ser un juego de asociación y te voy a decir un par de palabras y tú me vas respondiendo, ¿te parece? Ok. Ok, vamos Ay, ay, ay. vamos pues, ¿lista? La primera, familia, Hijos. esposo, Jalapeño. trabajo, Ministerio. amor, Dios. pecado, Satanás. pasatiempos, Pintura. salvación, Jesús. niños, Sacrificio. Abnegación. ok, Biblia, Biblia. Palabra de Dios. sacrificio, Dolor. error, Misericordia. dificultad, Retos. planes. Sueños. Visión. Esa esa era cabal, otra. visión. Ajá. Visión. Ir al futuro. Regresar. Y hacer cambios para llegar ahí. Pasado, Aprendizaje. presente, Disfrutar. lluvias, Ah, qué interesante. Lluvias. Familia. papá, Héroe. mamá, Abnegación. hermanos, Amigos. futuro, Emoción. Adrenalina. Pasión. salvación Regalo. y finalmente Jesús. Amigo. Mentor y hermano mayor. me gustó, Bien. me gustó. Ok. Me hizo pensar. Gracias por este tiempo, Viena. Mira, esta cámara son tuyos. Me gustaría que pudieras, número uno, contarnos cómo Ajá. pueden ser parte de esta visión. Cómo la gente puede ser parte de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se viene ahorita en julio? Dijiste que se viene algo bonito. Buenísimo. Que nos contés, número uno, eso. ¿Cómo pueden ser parte de Rema? Todos, ¿verdad? Porque la verdad, Simples Inmortales es un espacio para conocer más de la palabra de Dios, pero también de la vida de los que la conocen, la estudian y la predican. Y yo creo que este es un lugar lleno de Gracias. Simples Inmortales. Y número dos, aparte de eso, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué están haciendo? Número dos, que le puedas dar un mensaje que solo tú le puedes dar a la gente. Ujú. Tu mensaje, Buenísimo. ¿verdad? Buenísimo. Entonces, esta cámara es tuya, esta cámara es tuya. Gracias. Bueno, quiero invitarlos, ¿verdad? Creo que ahora las redes sociales nos ayudan a decir más de todo lo que podemos decir y ver que nos sigan en nuestras redes personales, Viena Gu, y también en las redes sociales de Rema Guatemala, y que puedan conocer más de lo que estamos haciendo en Guatemala. Dios nos ha llamado a empoderar, a entrenar líderes y ministros. Este es un instituto bíblico que no está bajo ninguna iglesia aquí en Guatemala. Nos regimos bajo nuestra sede en Tulsa, Oklahoma, y Dios está entrenando y levantando a llevamos 117,000 graduados en todo el mundo. Wow. Y realmente vienen maestros de todos los continentes a enseñar la palabra de Dios. Son 52 cursos en 2 años, y les invito a que, si Dios los ha llamado a servir a Dios a tiempo completo o de una manera como voluntarios, como ministros de ayuda, a que busquen más información de Rema. Tenemos talleres libres que no necesariamente son del programa, sino aparte, que ustedes pueden involucrarse, pueden venir a conocernos. Así que pidan información en nuestras redes sociales, Rema Guatemala. Pero también, si ustedes están aquí en la ciudad de Guatemala, estamos muy contentos porque pueden unirse a nosotros. Somos la familia Lluvias de Gracia sede, ya sea en nuestra sede o en esta nueva extensión que vamos a hacer. Vamos a empezar a finales de este mes, julio del 2023, porque sé que esto se va a ver en otros años, pero estamos en julio del 2023, así que se pueden unir. Creemos que ya no solo se trata de ser una iglesia con proyectos juveniles, sino ser una iglesia relevante para esta generación. Así que búsquennos también como Lluvias de Gracia o Lluvias Roosevelt y van a poder encontrar toda la información. Y bueno, para despedirme, yo quiero animar, hablamos creo que mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Y
animar, retar. Al principio no va a ser fácil, al principio no va a ser bonito, al principio va a tener sus retos. Busca maneras de estudiar la palabra de Dios. Busca una versión que sea bonita, busca cursos que te ayuden a entender la palabra de Dios, pero toma la palabra de Dios, escudriñela, apréndela. Y a todos los jóvenes, todos señoritas que me están viendo, yo los quiero animar a que tengan una relación genuina con Dios. Yo sé que quizás han tenido malos ejemplos, han tenido malas experiencias, quizás les han vendido el evangelio que es aburrido, pero John Maxwell dice, pay now, play later. Play now, pay later. Siempre va a haber un precio que pagar y puedes pagar el precio ahora y disfrutar después en tu vida. ¿Cómo así que pagar ahora y disfrutar? Puedes vivir una vida ahorita íntegra buscando al Señor, buscando la palabra de Dios y disfrutar, cosechar eso en tu vida matrimonial, cosechar eso en tu familia, en tus proyectos. O puedes ahorita vivir la vida loca, gastar, no invertir, no buscar al Señor, cometer errores y vas a tener que pagar el precio después en un futuro. Mi abuelo decía, el joven debe de madurar antes de madurar. ¿Y qué significa eso? Significa que debe de tomar buenas decisiones. Uno madura o porque es sabio o uno madura a la fuerza con las malas experiencias. Yo te animo a que madures con las experiencias de otros, a que madures a raíz de la palabra de Dios, a que busques sabiduría. Y el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que madura antes de madurar y vive una vida feliz, disfruta una vida plena y principalmente cumple el propósito de Dios para tu vida. Esta vida es corta, esta vida es efímera. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Tienes un propósito especial, tienes un plan al cual Dios te ha llamado y Él te va a pedir cuentas de ese plan y ese propósito. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Ama la palabra, busca la palabra y principalmente busca al Señor. Nuevamente, gracias, Viana, por este tiempo. Gracias por invertir tu vida en nosotros y en los que van a estar viendo este programa. Mi invitación es para que se llenen de la palabra, así como Viana dijo, y nos vemos en una próxima aquí en Simples Inmortales, este espacio donde aprendemos más de la palabra de Dios y de la vida de aquellos que la estudian, la viven, pero también la predican. Hasta la próxima.